Este es el video para el diseño en parcelas divididas. Se presenta un ejercicio el cual se titula como Evaluación sobre el efecto en cantidad de hormigueros en distintos tipos de cobertura de suelo y especies de hormigas. El mismo nos dice que se realiza un proyecto de conservación con la especie oso hormiguero gigante Myrmecophaga tridáctila, del cual se han empleado recursos para recuperar su población en la provincia de Corrientes, extinta desde el siglo XX aproximadamente. Mediante este proyecto de reintroducción del oso hormiguero a su hábitat silvestre, se requiere estudiar ciertos factores a tener en cuenta para su subsistencia en estado de silvestría. Por lo tanto, el siguiente trabajo de investigación realizará un experimento de parcela dividida donde se busca comparar la producción de hormigueros que implican la principal fuente de alimento del oso hormiguero. Para esto se comparó la producción de hormigueros de dos tipos de especies de hormigas, Acromyrmex lundi, hormiga negra, y Acromyrmex egeri como hormiga colorada, separadas en dos parcelas distintas. En estas parcelas se hicieron subparcelas para comparar el efecto de tres tipos de cobertura en el suelo, entre ellas hojarasca, pastizal y sin cobertura. Se realizaron 6 repeticiones para cada subárea. Se tiene en cuenta la cantidad de hormigueros que se producen en cada subparcela, buscando definir la de mayor rendimiento, lo cual consiste en mayor cantidad de hormigueros. Por lo tanto, planteamos el objetivo, el cual será comparar la producción de hormigueros de dos especies de hormigas en distintos tipos de cobertura. Definimos comunidades experimentales. Obtenemos dos tipos. Uno será para las parcelas principales, el área donde se encuentran las especies de hormiga, sean hormiga negra y hormiga colorada. Y definimos para las subparcelas las subáreas dentro de las parcelas, donde se asigna cada tipo de cobertura, hojarasca, pastizal y sin cobertura. Las unidades de observación van a ser los hormigueros en las parcelas y nuestra variable respuesta, la cantidad de los hormigueros producidos. Entonces tenemos cargados en nuestro Excel, en la primera columna, las repeticiones contadas del 1 al 6. Tenemos, como dijimos antes, nuestra parcela definida, nuestra parcela principal, las hormigas negras y luego coloradas. Y para cada hormiga negra se le designó un tipo de cobertura, sin cobertura, hojarasca y pastizal. Y lo mismo para la hormiga colorada, tipo de sin cobertura, hojarasca y pastizal. Y en la última columna obtenemos la cantidad de hormigueros conteados. Entonces vamos al R y vamos a cargar nuestros datos. Definimos también el tipo de cobertura, las especies y las repeticiones como factores. Por lo tanto, en nuestra salida tenemos en esta estructura una tabla de 36 por 4, con repeticiones, coberturas y especies designadas como factores, y los hormigueros son variables numéricas. Bueno, ahora vamos a realizar nuestro análisis exploratorio. Vamos a iniciar con los gráficos de cajas. Hacemos la corrida y vamos a obtener nuestro gráfico. Bueno, podemos observar en el eje de las X la variedad de especies, sean colorada en esta sección y negra para esta sección. En el eje de las Y se representa la cantidad de hormigueros. En cada color se encuentra el tipo de cobertura, rosado para hojarasca, verde para pastizal y celeste sin cobertura. Entonces podemos observar
que el mayor valor de la mediana obtenido lo vamos a encontrar en el tipo de cobertura, en el tipo de sin cobertura para la especie negra, y el menor valor de la mediana será para sin cobertura en el tipo de hormiga, en la especie de hormiga colorada. Podemos observar que en la cobertura hojarasca obtenemos un valor atípico y que todas las cajas presentan brazos superiores e inferiores de distintas longitudes. En este no se presenta un brazo inferior, por lo que vamos a poder encontrar asimetrías. Bueno, si pudiésemos colocar sobre un mismo eje vertical las cajas, por ejemplo, de la especie negra entre sí, no se van a superponer, por lo que entre sí podemos encontrar diferencias significativas. Y en el caso de colorada, si colocamos todas sobre un mismo eje vertical, tampoco se van a superponer. Sin embargo, podemos ver que si sobre el mismo eje vertical superponemos todas las cajas, vamos a observar que estas cajas de hojarasca y pastizal se van a poder superponer un poco entre sí, lo cual nos va a indicar que no presentarían diferencias entre las medias de estos tratamientos, lo cual vamos de todos modos a verificar con las medidas de resumen. Bueno, vamos a cargar las librerías y continuamos con las medidas de resumen para la especie. Y nos dice que, bueno, en la primera columna tenemos las especies colorada y negra. Obtenemos que el valor mínimo para la hormiga colorada es de 63, pero es menor para la especie negra con un valor de 69 hormigueros. Encontramos que la mayor cantidad promedio de hormigueros se encuentra en la especie de hormiga negra con un valor de 79 hormigueros. Observamos que ambas especies presentan desvíos. Para la hormiga colorada un desvío de 4,23 y para la hormiga negra un desvío de 6,18. La especie colorada presenta una simetría negativa de 0,13 y la hormiga negra una simetría positiva de 0,31. Observamos que el mayor valor de la mediana fue encontrado en la especie negra con un valor de 78 hormigueros, lo cual esto implica que el 50% de las parcelas de esta hormiga negra obtuvieron hasta 78 hormigueros, mientras que para la hormiga colorada van a presentar el 50% de estas parcelas un valor de 71 hormigueros. Para el coeficiente de variación, la especie colorada presenta un valor de 6 y la especie negra de 7,84, los cuales son valores menores. Y el valor máximo de cantidad de hormigueros es un valor de 89 para la especie negra. Ahora continuamos con la medida de resumen para el tipo de cobertura. Hacemos la corrida y obtenemos como tipos de cobertura hojarasca, pastizal y sin cobertura. Encontramos que el valor mínimo se encuentra tanto en el tipo de cobertura hojarasca y pastizal con un valor de 69, pero el menor valor se va a encontrar en sin cobertura con un valor de 63 hormigueros. Encontramos que la mayor cantidad promedio de hormigueros también se encuentra en el sin cobertura con un valor de 76 hormigueros. Presentan desvío en el tipo de cobertura hojarasca de 2,73, para pastizal de 3,48 y en sin cobertura
de 11. El tipo de cobertura hojarasca presenta una simetría negativa de 0,53 y el tipo de cobertura pastizal o sin cobertura son asimetrías positivas. Para pastizales de 0,18 y sin cobertura de 0,06. Podemos encontrar en las medianas que para el tipo de cobertura de hojarasca tenemos un valor de 74,5 o redondeamos a 75. Esto implica que el 50% de las parcelas de hormiga negra, el 50% del tipo de cobertura hojarasca se van a presentar 75 hormigueros en total. Lo mismo para el sin cobertura. Y el tipo de cobertura pastizal va a presentar el 50% de sus parcelas, 73 hormigueros en total. Ahora continuamos con el coeficiente de variación y podemos encontrar que todos representan valores menores, por lo que presentan datos homogéneos. Y el valor máximo de cantidad de hormigueros lo presenta el tipo de cobertura sin cobertura de 89 hormigueros. Ahora vamos a continuar con los gráficos de interacción. Primero para el de especies y vamos a observar. En el eje de las X tenemos los tipos de especies, colorada y negra. Y en el eje de las Y se representan los valores de la cantidad de hormigueros. Se ven representados por cada uno de los tipos de líneas, sean punteados o líneas negras, para cada uno de los tipos de cobertura. Y como podemos ver que estas líneas se cruzan, podemos decir que hay efectos multiplicativos entre los tipos de cobertura con cada uno de los tipos de especies, negra y colorada. Luego obtenemos el gráfico de interacción para el tipo de cobertura y podemos observar en el eje de las X esta vez tenemos las coberturas, sean de tipo hojarasca, pastizal o sin cobertura, y en el eje de las Y tenemos la cantidad de hormigueros. Se ven expresados en cada tipo de línea las especies, sean la línea negra para la especie negra y la línea punteada para la especie colorada. Y podemos ver que estas líneas también se cruzan entre sí, por lo que sí van a haber también efectos multiplicativos entre las especies negra y colorada con los tipos de cobertura. En el siguiente video vamos a continuar con el planteo matemático.